7 años de Escucha Radio. Las demás solo nos escuchan. Escucha Radio, imagina lo que escuchas. En el tajín de la vida diaria, la velocidad se lleva nuestras ideas. Pero Miriam Cruz abre para ti una mirada a su ventana pública. Aquí los jóvenes, las mujeres, los hombres, los preguntones, los inteligentes, los curiosos y hasta los silenciosos encuentran una voz pública amena. Miriam Cruz es el canal de tu voz en la ciudad y en la vida diaria. Bienvenido, aquí se abre una ventana pública. Muy buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos a Una Ventana Pública. Un gusto recibirlos en Escucha Radio, como siempre, con un gran placer de saber que están atentos de los temas que habremos de presentar en esta Ventana Pública, que como todos los lunes, miércoles y viernes se abre para ustedes de 9 a 10 de la noche y que representa para nosotros una gran oportunidad de traer hasta ustedes temas innovadores, temas actuales, temas de la agenda pública nacional que nos están interesando como sociedad y que por supuesto tenemos que tener a flor de piel porque habremos también de tomar opinión de lo que escuchemos aquí. Así es de que otra vez muchas gracias por acompañarnos esta noche. Es una noche pues no tan fría como esperábamos en la capital de la República Mexicana. Andamos por ahí de los 11 grados centígrados y bueno, hoy es 25 de enero de 2016. Así de rápido se nos está yendo el primer mes del año. Y como siempre, pues es un gusto compartirles que estamos aquí de manteles largos, estamos empezando la celebración del segundo aniversario de Ventana Pública que habremos de tener para ustedes en vivo el siguiente programa, el siguiente miércoles 27 de enero. Y bueno, invitados e invitadas están todas y todos. Para hablar del tema de hoy, que como ustedes ya saben, se trata de la modificación al régimen de jubilaciones y pensiones del ISSSTE, tenemos en el estudio a nuestro amigo Carlos Guillén, a quien le doy la más cordial bienvenida a este estudio. Carlos, ¿cómo estás? Bien, Miriam, buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Carlos, por aceptar estar en este espacio de debate público que además, déjame decirte, genera gran expectativa entre quienes se enteran de los temas, porque además nos los proponen en las redes sociales y los traemos hasta aquí a solicitud de mucha gente que se ve reflejada o bien simplemente quiere salir de dudas de qué es lo que está pasando. Déjame decirte que el tema de la seguridad social lo hemos abordado en esta ventana. Te comentaba hace ratito fuera del aire que por lo menos en 3 ocasiones en el año 2015 estuvimos platicando de los trabajadores que tienen, que están afiliados al IMSS y que generó una gran empatía con la gente que está trabajando y está afiliada a este régimen, pero también nos preguntaron inmediatamente que qué estaba pasando en el caso del ISSSTE. Y bueno, a finales del año pues se vinieron decisiones, se vinieron situaciones que han dejado inquietos a muchos. Yo estoy entre esos y esas inquietas de saber qué repercusiones tendría, qué representa esta serie de reformas que vendrían en primera instancia pues a modificar, ¿verdad?, la situación de miles de trabajadores que estamos o que están cotizando al ISSSTE. Sabemos que es un tema extenso, Carlos, pero también sabemos que tú en tu trayectoria que tienes ya en este sindicato, que ahorita les platico tu currículum a quienes nos escuchan, porque es la primera vez que nos visitas en esta ventana, y como siempre, bueno, aquí hacemos una recopilación de las trayectorias de quienes amablemente pues nos hacen el favor de acompañarnos en esta ventana. Y bueno, pues lo que yo tengo aquí de ti, si me permiten un momentito, les habré de platicar sobre lo que estás haciendo allá en el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. Muy bien, bueno, pues tengo aquí entonces que Carlos Guillén Soriano es secretario del Exterior de Prensa de Relaciones Obreras del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear en diversos periodos desde 1987.
Eres integrante de comisiones revisoras del Consejo Nacional del SUTIN, que es este sindicato, integrante de comisiones organizadoras de los nuevos retos del sindicalismo latinoamericano, el Encuentro Nacional Sindical sobre Productividad en el 94, Foro Nacional sobre Ciencia y Tecnología en el 2001-2003, Foro Regional Ciencia y Tecnología en la Agricultura 2004, y Foro sobre Transgénicos, Maíz, Reforma Energética, Presupuesto para Instituciones de Educación e Investigación, Seguridad Social en el 2003. A la fecha, y bueno, actualmente eres secretario del exterior del SUTIN, integrante de la Comisión Política de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de Educación Superior, Investigación y Cultura. Así es. Bueno, interesantísimo currículum el tuyo, Carlos. A mí me gustaría que partiéramos, si te parece bien, del tema de tu trabajo en esta Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, y para de ahí ya ir aterrizando en el tema concreto, que es la cuestión de la reforma o las modificaciones al régimen de jubilaciones y pensiones del ISSSTE. Te doy la palabra. Muy bien, gracias. La Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de Educación Superior, Investigación y Cultura agrupa a cerca de 30 sindicatos y delegaciones de lo más diverso, desde instituciones como la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma Chapingo, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, en cuanto a universidades, no son todas pues, institutos y centros de investigación como el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, en el cual trabajo, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Politécnico, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, y también instituciones de cultura como diversas delegaciones del Instituto Nacional de Bellas Artes y del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En ambos casos, tanto trabajadores administrativos, técnicos y manuales, como investigadores y académicos. Esto es, tenemos orígenes muy diversos, características muy diversas, pero sin embargo lo que nos unifica a todos es que somos lo que nos plantea como trabajadores del conocimiento. Algunos dicen trabajadores universitarios, nosotros decimos que es más amplio, no somos nada más universitarios. Mucho más amplio. Sino mucho más amplio. Uh-huh. En el INIM, por ejemplo, pues, todos somos universitarios, somos un centro de investigación en ciencias y tecnologías nucleares. Uh-huh. Bellas Artes no son universitarios, son trabajadores de la cultura. Uh-huh. Incluso podemos decir, somos pues prácticamente la única coordinadora de ese tipo que tenemos en la CESUESIC a trabajadores de una universidad privada, que es la Universidad Iberoamericana. Mira. Pues es prácticamente un caso único, en tanto los trabajadores de las universidades privadas no se les ha permitido sindicalizarse, o cuando tienen algún tipo de organización, pues no es una organización precisamente que esté como parte del movimiento democrático, en nuestro caso sí. Entonces somos este tipo de organizaciones. Decía, por eso insisto, a mí me gusta mucho el término de trabajadores del conocimiento. Uh-huh. Es mucho más amplio. Sí, Perdón que sí. te interrumpa, Carlos, me están diciendo que está fallando este micrófono. ¿Nos ayudarías en este otro, por favor? Claro, claro. Perdón la interrupción, está súper interesante lo que nos estás diciendo, pero si nuestros ciberescuchas no están escuchando bien, pues nos van a reclamar después. Muy bien, bueno, a ver, sí, vamos a hacer ahí la prueba, si sí. ¿Se escucha mejor? Bueno, sí, se muy escucha bien. mucho mejor. Gracias. Por favor. Y pues algo que yo creo que nos diferencia de algunas otras organizaciones, aunque esto sí hay que reconocer que ha sido muy difícil, tratamos de ser organizaciones y una coordinadora que no nos preocupemos únicamente por el aspecto económico, o sea, no luchamos nada más por el salario, no luchamos nada más por las prestaciones, por nuestros contratos colectivos o condiciones generales de trabajo en los casos en que así es. Bueno, porque además algunos estamos en el apartado A y otros están en el apartado B. Unos somos sindicatos plenamente constituidos, otras son delegaciones, incluso delegaciones del CENTE, pero que son parte del movimiento democrático. Decía, hemos tratado de no quedarnos en eso,
sino de poner el centro también la lucha en la defensa de nuestras instituciones. Esto es, no concebimos que la lucha de los trabajadores en instituciones como las nuestras, trabajadores del conocimiento, se pueda separar de la lucha por hacer, en nuestro caso, del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, una institución fuerte que aporte al país, que en el caso de los compañeros de la Universidad Autónoma Chapingo, que contribuyan precisamente a una agricultura mejor, lo mismo que nuestros compañeros del Colegio de Posgraduados, del INIFAP, que nuestros compañeros del Centro de Investigación y Estudios Avanzados puedan también tener las condiciones de trabajo y puedan incidir en el trabajo mismo de manera que puedan aportar de la mejor manera a la población, que es quien finalmente sostiene nuestras instituciones. Entonces sí, y particularmente en este momento, por ejemplo, estamos en periodos de revisiones contractuales y salariales. Sí luchamos por el salario, sí peleamos por eso, pero también peleamos por hacer fuertes a nuestras instituciones. Esto es porque seamos los trabajadores, que además somos quienes permanecemos en ellas. Las autoridades duran 6, 12 años por mucho y se van. Entonces pocas veces les interesa, y muchas veces más bien el interés de ellos es hacer carrera política. Pero nosotros nos quedamos. Los trabajadores de la UAM, de Chapingo, del Colegio de México también está con nosotros, de todas nuestras instituciones permanecemos. Entonces nos interesa la institución, no nos interesa nada más ir a ganar un salario con el que sostenemos a nuestras familias, sino que este salario y que nuestro trabajo nos permita aportar a que nuestras instituciones contribuyan al desarrollo del país. Creemos, estamos convencidos, hay diferencias aún, hay grados de discusión, de desarrollo, que si no es con el impulso real a la educación, a la investigación y a la cultura, este país no va a salir adelante. Y queremos cumplir nuestra parte. Eso no quiere decir, por supuesto, que nos vamos a dejar. Eso no quiere decir que, para que mi institución sea fuerte, que pasen por encima de los derechos de los trabajadores. No, creemos que van en paralelo. La defensa irrestricta de los derechos de los trabajadores y la defensa y el fortalecimiento de las instituciones. Y he de decir que hay veces que nosotros, nuestros sindicatos, defendemos más a las instituciones que a las autoridades mismas de cada una de ellas. Eso es así, a grandes rasgos, la Censuesic. Qué interesante lo que nos has planteado, y tú lo decías hace un momento, los del apartado A y los del apartado B. Y digamos que coexisten en esta coordinadora. Así es. Con características bien diferentes, sí, en el tema de su contratación, sí, en el tema de las prestaciones. Y bueno, para ir aterrizando ya en el tema, pues sabemos que con la reforma que se ha aprobado en relación a la ley del ISSSTE, va a haber una serie de cambios en la relación patronal. ¿Cuáles son esas inquietudes que ustedes traen en este momento para los trabajadores que están contemplados en este apartado de la ley y que implicaría de fondo un modelo diferente para la cuestión laboral? Sí. Bueno, aquí tal vez habría que irse un poquitito hacia atrás. Ajá. La seguridad social. Eso que ahora nos dicen desde los gobiernos que es tan costoso y que es lo que está llevando a la ruina al país, que es lo que va a tronar a las empresas, etcétera, etcétera. Bueno, para empezar, no es ninguna dádiva de nadie, sino es producto de las luchas de millones de trabajadores mexicanos. Claro. Es la lucha de los trabajadores la que consiguió la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social, con todas las prestaciones, las conquistas que eso implica. Y es también la lucha de los trabajadores al servicio del Estado la que consiguió la creación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. Esto no es ninguna dádiva, es algo que se conquistó, pero es algo que además no es algo gratuito, sino que es producto del trabajo, y se sostienen ambas instituciones con el trabajo, en primera instancia, de quienes aportan sus cuotas, pero también de quienes se benefician del trabajo cotidiano, de los patrones. O sea, ellos se llevan las ganancias, justo es que paguen. Y los que estamos en instituciones al servicio del Estado, trabajamos
para el gobierno tiene que aportar, tiene que asumir una responsabilidad social. Y entonces, bueno, de entrada, tanto el IMSS como el ISSSTE no son ningún regalo de nadie. Sin embargo, con los tiempos modernos, y hablaríamos de esto que luego llamamos muy a la ligera el neoliberalismo, y que muchas veces poco lo entendemos, pero bueno, a lo mejor no tendría caso en meternos en qué es el neoliberalismo como una doctrina, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que ha representado para los trabajadores? Y lo que ha representado, me parece, es un cambio radical en las políticas que se tenían en este país, un cambio que se da a partir de principios de los 80s, y que tiene, entre otros resultados, por un lado, la venta, el desmantelamiento y muchas veces el regalo de muchas de las empresas paraestatales que en aquellos tiempos eran un sector muy importante de la economía. Pero por otro lado también de las cosas que se han hecho en estos gobiernos, y aquí sí habría que usar forzosamente el plural, aquí sí los gobiernos, independientemente del color, sean tricolores, sean azules o incluso sean amarillos, y ha sido un abandono de la posición que tenía el Estado, ¿sí? Durante los años de crecimiento, bueno, y esto habría que irse hasta la Revolución Mexicana, el ascenso revolucionario de los 30, etcétera, el Estado y las instituciones juegan un papel tutelar sobre la población, en particular sobre los trabajadores. Bueno, a partir de los 80s hay un abandono de esto. Entonces se dice que el Estado es obeso, que el Estado hay que adelgazarlo, etcétera, y esto, en lugar de traducirlo en una disminución de la burocracia, lo que hacen es una disminución de aquellos elementos que le dan algún bienestar a sectores de la población. Entonces se empieza a plantear que el IMSS, que el ISSSTE, que el Infonavit, etcétera, 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 son muy caros, que hay que reducirlos, etcétera, y se va abandonando estas instituciones. Un momento así ya más determinante de esto es a mediados de los 90, 97 me parece, cuando se da la modificación a la ley del Seguro Social. Hasta ese momento las pensiones eran responsabilidad del IMSS, del gobierno, y había gigantescos recursos, pero recursos que decían ya no alcanzaban, que cada vez era más caro pagar las pensiones. Lo que nunca dijeron es que los fondos para las pensiones eran fondos aportados por los trabajadores y aportados también por los patrones y el gobierno, pero por el trabajo de los trabajadores, no de su bolsa. ¿Y para qué se usaron estos fondos? Porque llegó un momento en que ya eran insuficientes, y sí, en efecto, en un momento dijeron, es que si seguimos en estas ya no va a alcanzar el dinero, ya va a tronar, va a quebrar las instituciones. Pues sí, probablemente se hubiera llegado a esa situación porque hubo un manejo inadecuado, porque hubo un manejo de los recursos para la seguridad social y como caja chica del gobierno. O sea, todos sabemos, hemos oído más o menos cómo se manejan o cómo se manejaban las cosas con estos recursos, cómo se utilizaban los recursos para la seguridad social, para campañas, etcétera, para comprar conciencias. En fin, se acabaron la lana. Llegó un momento en que se dan cuenta que en efecto ya no hay. ¿Y qué es lo que hay que hacer en aquel momento? Lo que plantea, bueno, pues hay que hacer una reforma integral, y ahora, en lugar de que sea el Estado el responsable de las pensiones para los trabajadores, y lo que plantean es la individualización. Entonces, en lugar de un gran fondo nacional para esto, lo que se hace es abrir el sistema de cuentas individuales. Entonces ahora, tu trabajador tienes que ahorrar, y sí, dice el gobierno, bueno, yo como soy muy buena gente te voy a poner una parte, y el patrón va a poner algo, pero va a ser una cuenta individual. Y si tú quieres ahorrar, ahorras, y con eso va a ser tu jubilación. Y esto se hace en 1997 en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social. 10 años después, más o menos, viene la reforma en el caso del ISSSTE, cuando se modifica la ley del ISSSTE, y precisamente en esta misma idea de pasar
de lo que era anteriormente un sistema solidario de seguridad social en el que todos aportábamos para la jubilación, para el bienestar de todos, en un sistema individual en el que te dicen, bueno, si tú trabajas mucho, vas a estar mejor cuando te retires. Entonces ya no es un sistema solidario, sino es un sistema en el cual tú debes ahorrar. Bueno, esto nos ha llevado a cosas verdaderamente... ¿El famoso ahorro para el retiro? Sí, exactamente. Nos ha llevado a cosas verdaderamente ridículas. Hace, ¿qué? Como un mes más o menos. Nos dice... ay, se me fue ahorita el nombre de un funcionario, dice, bueno, el problema es que los mexicanos no saben ahorrar. Para que tengan los mexicanos una buena pensión, lo único que tienen que hacer es ahorrar 100 pesos diarios. Verdaderamente es grotesco cuando el salario mínimo pues, no llega ni con mucho a eso. Entonces alguien que gana 80 pesos, 70 al pesos, día, ¿de dónde carambas va a ahorrar 100 pesos diarios? Entonces decía, se da la transformación esta del sistema solidario de seguridad social, en el cual, digamos, era una responsabilidad compartida por todos, a un sistema individual. Entonces, aquí sí hay trabajadores seguramente que se van con la finta y dicen, bueno, si yo ahorro, si tengo mi cuenta individual, y como si hay trabajadores que ganan bien, tampoco lo vamos a ocultar, me va a ir muy bien. Ah, pues sí, qué bueno. Qué bueno, entonces vámonos por las cuentas individuales. Bueno, esto es lo que hacen en el caso del ISSSTE en la reforma de 2007. Muy bien. Carlos, está interesantísimo todo lo que nos estás platicando sobre los antecedentes. Te pido que después de la pausa sigamos con esto para aterrizar en el 2016. Y yo les pido a ustedes, amigos y amigas, que no le cambien. Estamos en la mejor estación de radio por internet, en Escucha Radio. Regresamos. El siguiente, prepara tus inquietudes, en un momento se reabre esta ventana pública. Jamás será vencido el pueblo unido, jamás será vencido el pueblo unido, jamás será vencido el pueblo unido, jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará, desde el salar ardiente y mineral al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirán, su paso ya anuncia el porvenir. De pie cantar el pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad, de acero son ardiente batallón, sus manos van llevando la justicia y la razón, mujer con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza
7 años de Escucha Radio. Las demás solo nos escuchan. Escucha Radio, imagina lo que escuchas. Listo el trámite. Toma tu lugar. Miriam Cruz continúa atendiéndote en Ventana Pública. Muy bien, estamos de regreso en Ventana Pública y agradecemos muchísimo los comentarios que están llegando, los vamos a leer por supuesto en un momento más. Yo quiero dejarle nuevamente la voz a Carlos porque él va a continuar y seguramente a concluir este esbozo histórico que nos ha hecho de lo más interesante para poder entender la actualidad, ¿verdad, Carlos? Creo que sí. Por favor. Sí. Bueno, decíamos en 2006-07 viene la reforma a la ley del ISSSTE y viene el hacer básicamente lo que hicieron en el caso del IMSS, es pasar a cuentas individuales los recursos para la jubilación de los trabajadores, nuevamente con el pretexto de que ya no alcanza. Y nuevamente, la lana se acaba, tiene razón, no alcanza para todos. Y hay un momento en que hay menos trabajadores en activo y un número creciente de jubilados. Entonces sí, en efecto, hay un momento en el que puede darse que más jubilados tendrían que vivir con lo que generan menos trabajadores en activo. Pero entonces el problema es un problema de la estructura y del funcionamiento del sistema y no algo que se resuelva mágicamente como pasándolo a la parte privada, entregando los recursos para la pensión de los trabajadores a la banca privada. ¿Y por qué? Bueno, pues porque también lamentablemente la realidad nos ha demostrado cuál es el resultado de esto. Cuando se pasó a los trabajadores del IMSS, que prestan su servicio en empresas particulares, a este esquema de cuentas individuales y se crearon las famosas AFORES, las administradoras de fondos para el retiro, y se creó una AFORE pública, la AFORE siglo XXI, que era la que iba a estar mejor, etcétera. Y bueno, ¿qué pasó? Finalmente terminó absorbida por Banorte, ¿sí? Entonces, esa que era la que iba a garantizar que los que no quisieran entregar sus recursos a la banca privada lo podían hacer en esta pública, etcétera, finalmente fue absorbida. Y pues todos hemos visto noticias, bueno, creo que no todos, porque a veces no pareciera que nos enteramos, pero algunos hemos visto que de pronto nos dicen que en lugar de haber ganancias, que fue lo que nos prometieron, que fue lo que nos dijeron, si están los recursos en cuentas individuales, se va a poder invertir, se va a poder hacer rendir el dinero y va a haber más recursos para la jubilación. No, lo que ha pasado es exactamente lo contrario. Ha habido pérdidas en las AFORES, en todas, y esas pérdidas, bueno, ¿crees que pierden los bancos? No, de ninguna manera. No, los que pierden son los los trabajadores. que menos pierden. Sí, ellos de todos modos tienen sus comisiones, tienen sus ganancias, que además comisiones altísimas, y quien pierde son los trabajadores. Bueno, ya se había demostrado en el caso del IMSS que eso no funcionaba y se lleva al caso del ISSSTE. En aquel momento hubo grandes movilizaciones, hubo un campamento en la Plaza de la República, y hubo paros, hubo una gran lucha. ¿Qué logramos? Logramos el famoso transitorio 10, que es lo que determina es que aquellos que no hayan optado por una cuenta individual permanecen en condiciones prácticamente las mismas de antes de la ley, o sea, en el sistema solidario de pensiones. O sea, quienes estamos en el transitorio 10 tenemos garantizada todavía hasta el momento una pensión más o menos digna con asegúnes, porque independientemente de cuánto gane el trabajador en activo, el límite de la pensión es de 10 salarios mínimos. Algún trabajador podría en activo estar ganando 15, 20, 25 salarios mínimos. Cuando se pensione se va a máximo 10. Y aquí está una de las trampas. Nos dicen, bueno,
Los que están en el sistema anterior tienen el límite de 10, pero si ustedes ahorran, se van a ir a más de 10, y nuevamente es el engaño. El que ahorre puede estar en condiciones mejor, y sí hay trabajadores que pueden ahorrar, pero son los menos. La mayoría no está en condiciones de ahorrar. No, la mayoría se tiene que conformar con esas condiciones generales. Entonces, en esta reforma reciente se implementa este mismo sistema. Uh-huh. Y es cuando crean el pensioniste. Por cierto, en aquel momento nos opusimos a pensioniste. Pensioniste es una Afore, y es una Afore desde que se crea, es una Afore que administra las cuentas individuales de los trabajadores al servicio del Estado. O sea, ya está en ese aspecto privatizado desde hace 10 años. Y este dinero se usa para invertir, y se ha estado usando igual que las Afores privadas. Pero aquí hay que destacar una cosa. Pensioniste está cobrando, bueno, todavía, las más bajas comisiones y está dando los más altos rendimientos. Entonces, ¿por qué viene esta reforma? La reforma que fue presentada al Congreso de la Unión el 8 de septiembre por el Ejecutivo Federal, que plantea separar a pensioniste del ISSSTE. Si es la que tiene mayores rendimientos, si es la que cobra menores comisiones, ¿por qué quieren separar? Bueno, lo que dice en la iniciativa es que está en condiciones tales por su funcionamiento, por sus condiciones legales, que no puede competir con las demás Afores. Y tiene un alcance, nos decía el gobierno en su iniciativa, tiene un alcance limitado. Uh-huh. Y sí, en efecto, podríamos decir que pues, no son muchos. El pensionista tiene alrededor de 1.400.000 cuentas, y esto sí contrasta con algunas de las otras Afores, que en algún momento, en algún lugar debe estar. Pensionista maneja 119.373 millones, el 4.8% de los recursos que hay en Afores. Y por ejemplo, la 21 Banorte maneja 615.179, 4.8 de pensionista contra 24.8 de Banorte. Y Banorte cobra más comisión y rinde menos. Uh-huh. En cuanto al número de cuentas de los trabajadores, en pensionista hay 1.464.837. Nuevamente vemos el caso de Banorte, son 17 millones y medio. Banamex tiene 7.988.000, Copel 7.056.000 y así. Entonces lo que nos dicen es que se plantea la reforma para que pensionista pueda competir con esas, para que pueda competir con Banorte, con Banamex, con Copel, con todas esas. Uh-huh. También nos dicen que intervendría capital privado, pero también fondos estatales, sí, bueno, en su mayoría, sí, como mañosamente decir, ahí la parte de la justificación. Sí, creo que tenemos el tiempo. Sí. Sí. Ya me han acostumbrado que hay que cuidar el tiempo. A ver, sí, es parte de lo que se ha dado la pelea. Sí. La iniciativa, decíamos, se mete el 8 de septiembre. Uh-huh. Prácticamente todo septiembre y octubre nadie dice nada o casi nadie dice nada. En octubre algunos sindicatos que estamos en Censuesig nos damos cuenta, se da cuenta el Stunam también, y damos la pelea. Hicimos 4 grandes mítines frente a la Cámara de Diputados, montones de reuniones. Había reuniones en las que los diputados ya no tenían argumentos en contra de lo que planteábamos nosotros. Nos tuvimos que poner muchos de nosotros a estudiar temas que ni de chiste conocíamos, etcétera. Dimos la pelea. Uh-huh. Pero al parecer no hubo resultados. No hubo resultados, sí, hay que reconocer. Okay. Pero decía, ¿cuántos nos movilizamos? ¿10,000? Aún cuando hubieran ido todos los trabajadores de todas nuestras instituciones y organizaciones, a lo mejor hubiéramos sido 50,000. Uh-huh. Pero hay 1,5 millones de afectados que no dijeron ni pío. 1,5 millones de afectados que están en sindicatos que ni se enteraron y que ni se enteraron. Uh-huh. Entonces sí logramos cosas.
Punto número 1, logramos ser escuchados por los diputados. Tuvimos algunas reuniones donde estuvo el presidente de la Cámara de Diputados, y estuvieron los presidentas de las comisiones de Seguridad Social, de Trabajo, de Hacienda, nos escucharon y sí hubo modificaciones. Esto que planteabas precisamente fue una de las cosas. En la iniciativa original se plantea que sería la nueva organización resultante pensionista tendría el 51% de capital estatal y 49% privado. Se modificó para que quede con 100% de capital estatal, de capital público. Entonces eso, ya no va eso es un avance. Eso es indudablemente un avance. Ya no va a haber capital privado. Espérate. Y también se había planteado que habría un consejo de administración que serían, me parece, 6 funcionarios del gobierno, 6 consejeros ciudadanos y un número de representantes de los trabajadores. Ahora se dice que son 9 y 9. 9 del gobierno y 9 de los trabajadores. Pero adivina quiénes van a ser los representantes de los trabajadores. Seguramente no van a ser los de nuestras organizaciones, seguramente van a ser los de los sindicatos que desde el principio apoyaron esta reforma. Y aquí es donde está el meollo del asunto. Hay algo que no se retiró de la iniciativa oficial. A ver. Y es donde está la trampa por esto de que ahora sí es 100% capital público. Hay una parte de la iniciativa original y que eso permanece, donde dice que en caso de minusvalías, el gobierno no se hace responsable. Esto es, agarran tu lana, agarran los recursos para tu jubilación, lo que has generado durante años y años de trabajo, lo invierten en quién sabe qué, porque además no nos van a venir a preguntar en qué van a invertir. Eso lo van a decidir ellos, eso lo va a decidir Hacienda. Y les falla la inversión. ¿Quién va a perder? Y como está pensionista, todavía, si hay pérdidas, el gobierno lo absorbe. El gobierno es garante. Como está la iniciativa y como quedó todavía hasta el momento, el gobierno no se hace responsable de las pérdidas. Otro, la administración, el funcionamiento. Pensionista, como parte del ISSSTE que es actualmente, sus trabajadores, sus recursos, su funcionamiento depende del presupuesto de egresos de la Federación, se le asigna una partida. Como quedaría ahora, ya no es responsabilidad del gobierno, tiene que salir de las propias ganancias que se generen con los recursos para las pensiones. Entonces, al final de cuentas, ¿qué es lo que pasa? El gobierno se lava las manos. El gobierno dice, a ver, ahora ya van a estar mejor, van a poder competir con Banorte, van a poder competir con Banamex, van a poder competir con todos y van a ganar más. Pero si las inversiones fallan, si hay minusvalías, le llaman, son pérdidas, el gobierno no se hace responsable. Ahí es donde está el problema. Porque, a ver, ¿quién tiene la capacidad para competir con esas empresas? Claro. ¿Cuándo? Oye, ¿y dónde está la necesidad, pregunto yo? De bueno, competir con esas empresas. Pues mira, o sea, como trabajadores, ¿cuál es la ganancia? Bueno, como trabajadores, ninguna. Pero sí hay una necesidad y hay una necedad, porque los recursos que se manejan son recursos, pero verdaderamente gigantescos. En algún papel por aquí debe estar. No seas malito, mientras la encuentras te voy a ir leyendo comentarios porque estamos a muy pocos minutos de concluir. Mira, está Jorge Pedro. Dice, estoy escuchando, aprendiendo de todas las luchas. Un abrazo a todos. Gracias, Jorge Pedro, el abrazo va de regreso. Luisa Islas dice, mi hermana, que es maestra y psicóloga en la SEP, está molesta desde el gobierno del PAN, ya que le aumentaron los años de jubilación y ahora está peor. Gracias, Luisa, por compartirnos. También dice, que nos están escuchando las dos. Un abrazo a las dos. Dice, antes daban más prestaciones a los maestros, ahora es un relajo para quienes están jubilados. Roxana Reyes, estoy escuchando la mejor radio en internet. Felicidades a todos en cabina. Roxana, muchas gracias. Alfredo Gerardo Santiago dice una pregunta. ¿Los profesores que iniciaron a trabajar en el régimen anterior al de 1992 pueden jubilarse con ese régimen? Y luego también felicita el programa, dice, informan con oportunidad y de muy buena manera. Alfredo, gracias por el halago, ¿verdad?
lo hacemos con mucho gusto. También nos escribe André Castañeda, dice buenas noches a todos en cabina y a los ciberescuchas. Lamentablemente las reformas de Peñalandia solo han sido para saquear al país. Ninguna de las reformas son viables en un país con tanta pobreza. Tan es así que vemos cómo está el dólar y cómo anda sufriendo el petróleo. El gobierno federal se ha encargado de desprestigiar al IMSS y al ISSSTE. Ok, para que los derechohabientes no se opongan a dichas reformas. Saludos. También está César Valle, dice buenas noches, amiga, gran programa. El gobierno Vende Patria de México quiere vender todo en nuestro país. Tengo UDA, no entendí esa parte ya, pero bueno, se queja de la reforma, dice la reforma para el IMSS es la misma, supongo que tengo una duda. ¿La reforma para el IMSS es la misma para el ISSSTE? Muchas felicidades por el programa. Y como dice la canción de la pausa, el pueblo unido jamás será vencido. Muy bien, también pregunta José Raúl, ¿cuándo se aprueba esta ley? Bueno, a ver, nada más en cuanto al por qué el interés. Bueno, el gasto del IMSS son 252.716 millones. Ajá. Es el equivalente al presupuesto de 8 estados de la República: Aguascalientes, Baja California del Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Hidalgo. Y el del ISSSTE es de 135.100 millones, equivalente al presupuesto de Oaxaca y Nuevo León. Es una lanísima. O sea, esa lanísima es sobre la que van. Claro. Porque además, a ver, ya no tenemos tiempo, lamentablemente, pero en este momento van sobre pensioniste, no es todo. Es probable que en 1 o 2 meses venga la reforma sobre todas las pensiones, ya no sobre 1,5 millones de cuentas que están en pensioniste, sino sobre 26 millones de pensiones que tenemos todos los mexicanos. IMSS, ISSSTE, sobre todos. Es una propuesta de la OECD, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y es una propuesta de nuestro conocido José Ángel Gurría. Entonces es sobre lo que van. La OCDE nos quiere alinear como a todos los países. Sí, de alguna manera algunos decían, esto no es lo peor es lo que viene. Y la gran reforma que viene es también la reforma a todo el sistema de seguridad y salud. Claro, no solo del ISSSTE, fuera del aire, no solo del IMSS. Estamos felices muchos de nosotros con nuestros seguros de gastos médicos mayores. ¿Por qué? Porque vamos y despotricamos contra el IMSS, contra el ISSSTE, es que somos quién sabe qué. Bueno, no tomamos en cuenta cuáles son las condiciones de los trabajadores del IMSS y del ISSSTE, por un lado. Si la atención es mala, habrá que preguntar si es culpa de los trabajadores o culpa de quien está al frente de esas instituciones. Pero entonces peleamos por los seguros de gastos médicos mayores, que con eso lo que estamos haciendo es transferir recursos que debieran ir a las instituciones públicas a hospitales y empresas privadas. Hacia allá van. Eso es a lo que quieren, y eso es lo que quieren que acojamos con gran gusto, y muchos lo hacemos. Desgraciadamente. Te voy a leer un último comentario de un distinguido ciberescucha de esta ventana. Él es Arturo del Bosque y nos escucha en Saltillo, Coahuila. Dice: la precarización de los salarios hizo imposible el mantener la pirámide solidaria en la que las aportaciones eran significativas, en tanto los salarios no estaban tan depreciados. Aparte de la corrupción y el desvío, las cuentas individuales generan únicamente ganancias por comisiones a las diferentes manejadoras de afores. Primero revalorar los salarios, luego regresar a los esquemas anteriores. De otra manera, es aritméticamente imposible mantener una expectativa mínima de seguridad en el retiro. En efecto, el problema no es de las afores, el problema es de toda la estructura económica. Y por eso decíamos hace rato, ¿cómo nos dicen que con un ahorro de 100 pesos diarios, sí, la gente no puede ahorrar eso? Claro. Entonces lo que necesitamos es hacer una transformación a fondo, una reorientación de toda la política económica. Entonces por eso algunos decimos, el asunto de pensionista es solo un pedacito. El problema es más, pero mucho, mucho más de fondo. Entonces por eso algunos decían, pues no es que están privatizando pensionista, eso ya empezó. Desde hace 10 años, como lo hace 10 explicabas. años, y van sobre más.
Claro. Oye, me están insiste hipotecando José el Raúl futuro, en el sí. chat, perdón, es que si no, José Raúl va a decir qué pasó, Miriam. Dice, no me contestó, ¿cuándo pero- se aprueba la ley? Perdón, sí. A ver, precisamente la movilización de los trabajadores logró frenar un poquito, pero todavía el lunes 8 de diciembre nos reunimos con varios presidentes de comisiones, pedimos que nos escucharan, nos escucharon y al final uno de los diputados nos dijo, bueno, pero ustedes reconocerán que técnicamente tenemos con qué aprobar. Y en efecto al día siguiente lo aprobaron, se aprobó en la Cámara de Diputados. De ahí pasa a la Cámara de Senadores. Lo más probable es que en el siguiente periodo de sesiones, que empieza el mes próximo, es donde se discuta en la Cámara de Senadores. Me parece que hay que dar la pelea. Entonces ellos van a tratar de meterlo y rapidísimo aprobarlo. Fast track. ¿Lo van a hacer? No sabemos. Lo que sí sabemos es que vamos a dar la pelea. Muy bien, Carlos. ¿Qué vamos a lograr? ¿Quién sabe? Pero de que vamos a dar la pelea, la vamos a dar. Y bueno, nada más rápidamente. Por favor. Este viernes vamos a hacer una gran manifestación. Es parte de una jornada nacional de lucha. Uno de los puntos es precisamente la defensa de la seguridad social, pero también la defensa del salario, la defensa de la soberanía alimentaria, etcétera. Pretendemos hacer una gran movilización que demuestre al gobierno que los trabajadores no estamos conformes con la actual situación y que exigimos un cambio en la política de este país. Es una jornada que empieza el día 26 con la movilización de los padres mañana, de Ayotzinapa. Y que continúa con diversas actividades que van a hacer nuestras organizaciones en la Unión Nacional de Trabajadores, en la Censuesic y otras organizaciones, y pretendemos que sea una gran marcha que le muestre al gobierno que no estamos dispuestos a seguir tolerando esto. ¿Qué vamos a lograr? Tendríamos la garantía de que lo vamos a frenar si el 1,5 millones de trabajadores que van a ser afectados en lo inmediato respondieran. Si los millones de mexicanos, los 26 millones de mexicanos respondieran. Lamentablemente no tenemos aún ese apoyo, pero aspiramos a tenerlo y por eso llamamos a la población participar en estas movilizaciones. A lo mejor sería muy sencillo decir, no, ya nos dieron en la torre, ya no vamos a hacer nada. Creemos que hay que dar la pelea. Muy bien. Carlos, ¿alguna página de internet que ustedes tengan donde la gente que nos escucha se pueda orientar, tengan información muy fresca de ustedes? A veces no tan fresca como quisiéramos. La Censuesic tiene una página, CNSUESIC, censuesic.jimdo.com. Okay. Ahí hay una pestaña Seguridad Social donde tenemos varios documentos sobre seguridad social, incluida la reforma, incluidas propuestas de los trabajadores, etcétera. Y también estamos en Facebook, tenemos una página como Censuesic, tenemos nuestra página como sindicato, el SUTIN, el caso de la página web sutin.org.mx, y también una página en Facebook. ¿Con el mismo nombre? Sí. Perfecto. Fíjate que dice Claudia Fuentes, si los mismos trabajadores del ISSSTE no son conscientes y no salen a pelear porque estas reformas no se impongan y apliquen, estas pasarán. Me parece increíble que se mencione que se ha dado la lucha y muchos se atengan a que unos cuantos den la batalla. Sí, o sea, lo que no podemos hacer es decir, esperan. Si no vienen los del ISSSTE, nosotros no hacemos nada, no lo vamos a hacer. Pero sí esperamos que los demás respondan. Muy bien. Carlos, ha sido de verdad un honor que nos hayas acompañado en esta ventana. Como ustedes ya se dieron cuenta, amigos y amigas, este tema da para mucho más, así es de que se queda la invitación abierta para que sigamos platicando de este y otros temas que tienen que ver con lo que ustedes están realizando. Carlos, yo te agradezco a nombre del equipo de Ventana Pública que nos hayas acompañado esta noche. Al contrario, y te extiendo una invitación cordial y permanente a que sigamos hablando de estos temas. ¿Te parece bien? Muy bien. ¿Alguna cuestión que desees comentar al final? Pues no, nada más desearle a todo el mundo que 2006 sea un año de lucha. 2016. Perdón, ya ni el año me sé, 2016, un año de lucha y de unidad para los trabajadores. Se entendió perfectamente. Yo les agradezco a quienes han estado atentos de esta ventana, como siempre, a Fulanillo Carza, nuestro más joven seguidor que está felicitándonos por este programa, también a Avi Martínez, a Julia Mercedes Club, que nos escribieron para saludarnos, a Ramona Eugenia Costa Muñoz, que nos escucha en Iztacalco, dice que es un placer escucharnos.
y que le orientamos bastante en relación a su jubilación. Como siempre, yo me despido, no sin antes agradecer la generosidad de nuestro director general de Grupo Escucha, Antonio Basbar, que está aquí presente, y a quien le agradezco como siempre pues el favor de seguirnos manteniendo en este espacio que además para nosotros es muy importante. También está con nosotros quien hace la transmisión y que se llama Yaret. Te pido una disculpa, Yaret, se me va todavía el nombre. Muchas gracias por tu apoyo. Carlos, estás invitado de manera permanente. Gracias. Amigos y amigas, ustedes saben que si no fuera por ustedes esta ventana no sería posible, así es de que los invito a que nos acompañen. Tendremos celebración el próximo miércoles, cumplimos 2 años al aire y vamos a estar aquí con ustedes compartiendo las experiencias que hemos tenido desde esta ventana. Yo soy Miriam Cruz, les dejo un abrazo y como siempre, aquí hemos hablado de realidades. Hasta la próxima. Las voces de los jóvenes, ancianos, creativos, soñadores, analistas, políticos, todo se ha escuchado ya, pues Miriam Cruz por hoy ha dado causa a las ideas y a la vida diaria en Ventana Pública. No te pierdas la siguiente edición en Ventana Pública.